Busca lectura de Mateo 6:10. Y mientras lo estás buscando, porque yo también no sé por qué no lo tengo en la... Antes, más o menos cuando... hace más o menos atrás, 20 años, más o menos, existía como un delirio en el tiempo en que yo pastoreaba y guiaba una iglesia, en el cual ese delirio de muchas personas era el conocer la voluntad de Dios. Esto los más antiguos se acordarán de esto, de que hay que conocer la voluntad de Dios para cada uno, así saber el propósito para su vida, y entonces el conocer el propósito te haría el éxito de tu vida. Y bueno, se exprimían las mentes, los cuerpos y los espíritus para intentar descubrir cuál es el propósito de Dios para cada individuo, y así conocer su voluntad y poder alcanzar aquel éxito en el cual mucha gente quería vivir. Gracias a Dios esto ya no es así. Ya la gente no se exprime la mente ni se exprime, sino que espera de alguna forma, pero de alguna forma también hemos estado descendiendo a un plano inferior. Y generalmente el joven. Si tú puedes mirar en las redes o en todas estas influencers y este tipo de cosas que se puede ver, en TikTok yo no lo veo, pero yo veo YouTube y yo veo Instagram, que tengo hay muchos jóvenes que están hoy en día que quieren hacer su voluntad y después añaden a Dios a todo esto. Es decir, hoy el Señor, yo quiero viajar y Dios va detrás mío. Yo quiero comprarme una casa y Dios va detrás mío. Yo quiero hacer grandes cosas en mi vida, tener proyectos, tener futuro, tener grandes estudios, y quiero que Dios esté bendiciéndome. Hemos bajado un poquito, un peldaño, ¿sí? Yo no digo que esto no pueda ser realizado, no te estoy diciendo que Dios no quiera que tú estudies, que tú viajes, que tú hagas las cosas que tú tengas en tu corazón, pero recuerda que dice en Proverbios, dice que el corazón declara muchas cosas, quiere hacer muchas cosas, pero la última palabra la tiene Dios. Lo dice en otras palabras, pero lo dice así. Así que por más que nosotros no intentemos y queramos hacer ciertas cosas, creemos que Dios tiene que venir detrás de nosotros para bendecirnos. Por la misericordia de Dios a veces sucede y a veces no sucede, pero a veces cuando no sucede normalmente son sorpresas y desagradables. Y este tipo de personas, estas personas sobre todo, digo generalmente los jóvenes de hoy en día, se lanzan a vivir sus vidas de forma cuando menos vertiginosas, en la cual quieren vivir sus propias vidas, creyendo que Dios así va a cumplir con sus sueños. Quiero decirte algo, y es que yo no sé si Dios va a hacer que tú cumplas tus sueños en esta vida. Puede bendecirlos, puede tener misericordia y gracia sobre tu vida para que tú alcances tus propios sueños. Pero una cosa sí te voy a decir, y es que Dios sí va a cumplir sus propios sueños. Sí, hombre, amén. Con lo cual hoy vamos a descubrir cuál es la voluntad de Dios, dependiendo, tal y como hemos estado hablando, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas como creyentes. Amén. Así que vamos un momento a la lectura, como te dije, en Mateo 6:10, y vamos a descubrir la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Está en el Padre Nuestro, ¿cierto? Sí. Dice... estoy en Mateo 6:10, sí. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Este es el Padre Nuestro. Sí. No voy a entrar en... Se presenta como una guía de oración, donde hay invocación, exaltación, manifestación de su esencia, confirmación de su obra, y además hay petición. Esto es básicamente lo que es el Padre Nuestro, pero es un ejemplo que Jesús puso para que nosotros nos acercáramos en oración al Señor, ¿de acuerdo? Pero aquí Jesús está declarando el deseo de que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Y yo no me imagino a los ángeles
del cielo, delante de la presencia de Dios, que cuando Dios dice, Miguel, porque Miguel es un ángel, ¿no? O Gabriel, o Rafael, o ves y llamar a la puerta a aquel y envía un mensaje. Yo no creo que los ángeles le digan, mira, ¿sabes qué? Ahora no voy, no es el momento, ya lo haré más tarde, ¿sabes qué? Dios, no lo voy a hacer. Estando en la presencia de Dios, ciertamente. Y quedarse así como si nada hubiera pasado, delante de la presencia de Dios. Yo no me imagino esto. Yo me imagino que los ángeles dirán, amén, Señor, allá voy. De forma rápida, concisa y sabiendo efectivamente qué es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer, ¿cierto? Tampoco me imagino a los redimidos que de alguna de las formas digan, Dios, yo no voy a hacer eso, Dios. Yo no quiero hacer eso, Dios. Mira, ¿sabes qué? Lo voy a hacer más tarde. Jesús ya estaba diciendo muchas veces, bueno, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿cierto? Y decía a muchos otros que le seguían que deja lo que estás haciendo y ven y sígueme. Y no dejaban de hacer las cosas. Tengo una mala noticia. Muy mala noticia. No sé si este es tu caso, un redimido del Señor, que Dios le pide alguna cosa y permanecemos igual voy a decir, indolentes delante del Señor cuando Dios nos dice, mira, ves a aquella persona de allí, vas y le hablas del Señor. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Y tú dices, no, yo a este no le hablo. ¿Por qué no le hablas a este del Señor? ¿Cuál es la razón por la cual tú te paras? ¿Tienes vergüenza? ¿Tienes miedo? ¿O es que realmente no quieres obedecer al Señor? Yo no creo que no quieras obedecer al Señor. Pero después somos indolentes y decimos, Dios, yo no te he obedecido, pero quiero tu bendición. Tengo una mala noticia, como te estaba diciendo. En Mateo 7:21 dice que no es aquel que dice Señor, Señor el que entrará en el cielo, sino aquel que hace la voluntad de Dios. Es decir, esta es la mala noticia. Hacer la voluntad de Dios es el requisito indispensable para entrar. Lógicamente, está claro que hay todo un procedimiento y un proceso, porque sin salvación de la sangre de Cristo esto es imposible, ¿de acuerdo? Pero como vamos a ver, esto genera en nosotros el querer y no solamente el hacer, sino también el querer hacer la voluntad del Señor. Así que hacer la voluntad del Señor es la norma que hay en el cielo para la eternidad. Porque cuando estemos delante del Señor, allá en la eternidad, allá cuando nos toque, allá cuando venga a buscarnos, ¿tú crees que vamos a desobedecer a Dios? ¿Crees que vamos a estar diciendo, Dios, mira, ¿sabes qué? Tengo unos amigos aquí, me voy de cena con ellos? Con lo que, si hoy no somos capaces de hacer la voluntad de Dios, ¿cómo lo vamos a hacer en el cielo? Puede ser un poco, esta es la mala noticia. Y deberíamos, de alguna de las formas, intentar entender que el obedecer, el hacer la palabra, el hacer la voluntad del Señor, para nosotros no solamente nos conlleva al cielo, a la entrada, sino que realmente, como ahora vamos a ver, estamos esparciendo el reino de Dios en la tierra. Así que no te alertes, porque no es tan difícil ni tan grave, ¿vale? Olvídase. Desde el Antiguo Testamento ya nos da la primera información acerca de cuál es la voluntad de Dios. En Deuteronomio 6:5 nos encontramos con el gran mandamiento. Después, si quieres, te lo vas apuntando. Y dice, amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo cual determina aquí la importancia de lo que ha de ser Dios para nosotros. Ya Jesús volvía otra vez y repetía este mismo mensaje, este mismo versículo a sus oidores. Así que nosotros deberíamos estar inclinando toda nuestra voluntad a amarlo. En los 10 mandamientos, que están en Éxodo 21:17, concebimos, ya esto lo sabemos de pe a pa, los 10 mandamientos, no es necesario que te los cuente,
concebimos que se trata de mantenerse lejos del pecado. No solamente dando el conocimiento de lo que a Dios no le gusta, sino que también nos dice, no hagas, no toques, no hagas esto, no, mantente alejado del pecado. Esto también podemos considerarlo como voluntad de Dios, ¿cierto? Queda bastante claro. Como también queda bastante claro que en todo el Antiguo Testamento los escritores tenían como delicia los mandamientos y los preceptos a través de todos los libros del Antiguo Testamento, prácticamente casi en todos, declarando que esta es voluntad expresa de Dios, de conocer y apartarnos del pecado. Bien, sigamos un poco más, vamos a introducirnos porque estamos descubriendo la voluntad de Dios. Dice que en 1 Tesalonicenses, y cogiendo un poco acerca de lo que es el pecado, 1 Tesalonicenses 4:3 nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que Dios quiere que seamos santos. Como dice el Levítico 11:44, sed santos porque Dios es santo. Esta también es voluntad de Dios. Vamos a entrar un poquito más allá y en Miqueas 6:8 nos declara qué es lo que nos pide el Señor. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Es un resumen de los mandamientos. Ya como te he comentado antes, en Mateo 22, 37, 40 nos dice exactamente, Jesús nos dice exactamente lo mismo, pero en dos únicos mandamientos, resumiendo así como dice, a la ley y a los profetas. Vamos más allá y vamos a descubrir, en Santiago 1:27, nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y guardarse del pecado. Vamos también descubriendo cosas que a Dios le gustan. Y bien parecido es a lo anterior. Pero también en Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es por pecado. Con lo cual aquí comenzamos a ver una pequeña distinción acerca de que conocemos el pecado, sabemos lo que es la santidad, queremos la santificación, el Espíritu Santo nos ayuda en ello, pero aquí hay que hacer un trabajo mental. Un esfuerzo de conciencia para examinar todo lo que hacemos y lo que no hacemos para ver si es voluntad de Dios. Uy, hermano, aquí empieza a complicarse la cosa. Porque hasta ahora podíamos decir, bueno, yo sé que hay que amar al prójimo, yo sé que hay que hacer las cosas por bien a los demás, ayudar a los huérfanos, ayudar a las viudas. Aquí no lo tenemos, no voy a matar, no voy a robar, no voy a mentir, o a lo mejor sí lo hacemos, pero está claro que cuando lo hacemos pedimos perdón y seguimos adelante, queremos esa vida de santificación, como nos dice aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando sabemos que lo que estamos haciendo está bien o no lo está, aquí es donde yo planteo, aquí es donde se nos plantea el cambio. Yo por mí mismo no puedo conocer ni realizar la voluntad de Dios. No tengo esa capacidad. Aquello que yo quiero hacer, eso no lo hago. Y lo que hago es lo que no quiero hacer, dice Pablo. Ha de haber una transformación. Mira conmigo en Romanos 12:2, por favor. Yo lo voy a leer. También. ¿Lo tienes? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí comenzamos a ver y a entender que si nosotros no tenemos en nuestra mente una renovación, una transformación, para dejar de ver de la forma carnal o humana, de la forma en la que estamos viviendo hasta ahora, si no hay esa transformación, nosotros no vamos a conocer esa voluntad siempre buena, agradable y perfecta. Es necesaria la transformación.
es necesaria la renovación de nuestra mente. En 2 de Corintios 3:18, búscalo también, por favor. ¿Será posible? Me lo he quitado. Dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso significa que cuando nosotros nos estamos mirando a Jesús cara a cara, nosotros comenzamos a reflejar a Jesús hacia los demás. Nuestra mente, nuestro cuerpo, toda nuestra imagen, todo lo que nosotros somos, comienza a transformarse y a tener la imagen de Cristo. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos cambiando nuestra imagen? ¿Cómo nosotros nos estamos reflejando a Cristo? ¿Cuándo estamos mirando a Cristo? Cuando nosotros estamos mirando su palabra. Y cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor Jesús. Cuando nosotros tenemos tiempo de calidad con Él, nosotros comenzamos a ser transformados. Y así como dice en 1 Corintios 2:16, podemos llegar a tener la mente de Cristo, porque hemos sido renovados y transformados por el hacer del Espíritu Santo sobre nosotros. Eso es algo que el Espíritu Santo, como hemos dicho ya en otras ocasiones, Él lo va a hacer. ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que va a cambiar nuestra mente o nuestra voluntad? Mira conmigo ahora en Ezequiel 36, 26 y 27. Ya te dije que hoy vamos a espolvorear la Biblia y a buscar en los rincones. Pero de hecho son rincones deleitosos, que nos ayudan a ver la verdad para nuestros corazones. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Va a hacer dos cosas el Señor. Va a cambiar nuestro corazón y va a poner su espíritu. Quizá acerca de la transformación del espíritu, esto lo tocaremos quizá otro día, si hay la oportunidad, acerca del carácter, ¿de acuerdo? Hoy estamos hablando del corazón, porque en el corazón es donde reside nuestra voluntad. Se trata de cambiar el corazón. Se trata de que nuestro corazón sea de carne, sea tierno, sensible, sea dócil, sea moldeable. Y de la misma forma que a veces si nos hemos acercado al Señor, o quizá llevamos un tiempo en que hemos enfriado nuestro corazón. Dice en Jeremías 23, 29 que su palabra, la palabra del Señor, es un martillo contra piedra, que va golpeando el corazón de las personas y va haciendo que ese corazón de piedra se vaya transformando en un corazón de carne. De la misma forma que en Hebreos 4:12, yo quiero leerlo, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí entendemos que la palabra del Señor, el poder de su espíritu, está tratando con nosotros, está entrando dentro de nuestro ser, está entrando hasta lo más profundo del corazón para discernir
qué es lo que es del Señor, para separar lo que no es y para hacer una obra completa de entendimiento, de comprensión y de, voy a decir, concebir que la palabra de Dios pueda comenzar a hacer fruto en nosotros, haciendo un cambio en nuestra voluntad. Incluso Jesús decía que Él no había venido para hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Y al final de su ministerio, dijo aquello de: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Comenzamos a comprender entonces que si el Hijo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más los discípulos? ¿Cuánto más nosotros? ¿Y sabes qué pasó? Que Jesús pasó por la cruz. Y esta es una realidad. Hasta aquí es donde yo quiero llegar. Y es que nosotros también debemos pasar por esa cruz. Mira Lucas 9:23. Dice así: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí la cruz no se refiere a que tú tienes que ser crucificado para salvarte, no tiene nada que ver, no está hablando de esto. Está diciendo que si hay alguno que quiere venir en pos de mí, en pos de Jesús, si hay alguno que está interesado en conocer, en saber, en ser como Él, en que una vez has sido renovado, has sido restaurado, has sido sanado y salvado, y estás queriendo conocer de Cristo Jesús, hay que negarse a sí mismo. Y eso habla de nuestra propia voluntad. Eso no habla de, es que ahora tengo que limpiar. No está diciendo que no te dediques a las cosas de casa. Está diciendo que cuando tú dices que no quieres hacer una cosa porque tienes miedo, porque tienes vergüenza, y Dios te está diciendo, he cogido este ejemplo, ves y háblale, hay que negarse a sí mismo. Y eso el Espíritu Santo estará como un comezón en tu corazón, diciéndote realmente qué es lo que quiere hacer la voluntad expresa del Señor, porque no lo vas a poder soportar. De hecho, si el Señor te dice algo y la carne tira, lo vas a notar y vas a saber que la carne tira. Y la carne te va a decir: no lo hagas, no lo hagas, porque vas a sentirte mal, porque te van a mirar, porque te van a juzgar, porque se van a reír, se van a burlar de ti. Pero quiero decirte que después de negarse a sí mismo, dice: tome su cruz cada día. ¿Sabes lo que es la cruz? ¿Sabes lo que representa la cruz para un cristiano? Es negarse a sí mismo, es pasar por la burla, es pasar por todos y cada uno de los oprobios, por cada una de las humillaciones, por cada uno de los rechazos de los que Cristo pasó para que tú y yo pudiéramos entender que negarse a sí mismo es obedecer a la voluntad del Padre. Así que si te sientes rechazado por este mundo, amén, aleluya, estás por buen camino. Si te sientes rechazado por tus amigos, por tus padres, por tus hermanos, por aquellos que todavía no han conocido al Señor, y te sientes mal delante de ellos porque les hablas de Cristo y dicen: ay, es que mira, ya está otra vez con ese rollo. Amén, porque estás por el buen camino, porque el camino es angosto, porque el camino es difícil, hermano, porque hay que negarse a sí mismo y hay que coger una cruz, porque en esa cruz, tal y como Cristo fue crucificado y fue humillado en aquella cruz, fue levantado delante de todos vas a ser tú levantado, y yo también. Delante de todos vamos a ser humillados, delante de todos vamos a pasar vergüenza, porque nosotros somos cristianos. Porque nos dice: coge tu cruz y sígueme entonces. En aquella época hablar de una cruz
Hermano, era terrible. Oye, aquí me ha salido un deje argentino, ¿no? Era terrible. Porque la cruz era, en aquellos días, la forma más horrenda de morir. Y no solamente porque era una forma de morir, sino que además eran expuestos. Hermanos, si tu fe es expuesta, si tu fe está siendo comprometida delante de este mundo, que lo único que quiere es devorar tu fe, es que te olvides de tu fe, es que te apartes de la fe, que te apartes de Cristo, que vengas y que te conviertas en alguien carnal, de fiesta, de vivir la vida. Yo te digo, hermano, ese es el momento de ser expuesto. Yo te digo, hermana, yo te digo que ese es el momento en que habemos de coger la cruz. Y entonces vas a salir victorioso. Porque Cristo después de la cruz fue victorioso. Es un camino difícil. Nadie te ha dicho que el camino del cristiano es fácil. El camino fácil es el que nos lleva a la perdición. Pero el camino difícil es el negarnos a nosotros mismos. ¿Y sabes cómo lo va a hacer este mundo? A base de pruebas. Porque esa cruz, de lo único que nos habla, es de quebrantar nuestra voluntad, de hacer pedazos nuestro deseo, de lo bien que se podría estar hoy en día en la playa, pero no, me voy a la iglesia, pero no, voy a cuidar de un anciano, voy a cuidar de huérfanos, voy a hacer algo que realmente al Señor le guste. Me gustaría hacer cosas, estar pasándolo bien, pero te dice el Señor, no es el momento de pasarlo bien. Hay personas que están en un hospital solas, hay personas que necesitan compañía, hay personas que necesitan una palabra de ánimo. Y te estoy poniendo cosas terrenales, Podríamos entrar de fondo en las cosas espirituales. Mira en Primera de Pedro, capítulo 2, y versículo 15. Antes de pasar esto, quería comentarte, porque lo tengo aquí apuntado y no quiero que se me pase, no quiero que me quede en el tintero. Cuando Jesús dice, tome su cruz y sígame, lo que quiere decir es, haz lo que yo hago. Y con esto quiero hablarte de algo que puede ayudarte en el día a día, ¿sí? Pero está claro que tienes que saber cómo es Jesús. Ante cualquier circunstancia que tengas duda de cómo actuar, piensa por un momento y pregúntate, ¿qué haría Jesús en esta situación? Esto te ayudará, esto nos ayuda. ¿Qué haría Jesús? Pero para esto necesitamos tener conocimiento de Jesús para nosotros. No solamente algo teológico, sino algo personal con Jesús. De ahí, un día de estos, hablaremos, si Dios lo permite, acerca del cambio del carácter de nosotros a través del conocimiento de la persona de Cristo. ¿Amén? ¿Lo tienes? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice así: porque esta es la voluntad de Dios, vaya por Dios, y perdóname la redundancia, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. El bien que tú haces, bueno, aquí dice que hará callar, pero el mundo ha cambiado tanto que lo que hará será rebelarse contra lo que tú estás haciendo, porque negará la eficacia de la caridad. El mundo negará la eficacia del hacer el bien. Y te dirán, tú eres tonto. Te dirán, tú
si haces así vas a estar perdiendo siempre. O te dirán, ¿qué pelele que eres? Así que vamos a seguir leyendo del 20 al 24. Dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo. No está hablando de la salvación, está diciendo que el sacrificio, es decir, aquella cosa que Jesús hizo en aquella cruz y antes de la cruz, es para ejemplo nuestro, ¿sí? Dice, para que sigáis sus pisadas. Oh, si alguno quiere venir en pos de mí, coja su cruz y sígame. Para que sigamos la forma, el estilo de vida que Jesús nos ha enseñado. Nos ha mostrado una forma de vivir. Y dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ah, amigo, ay, hermano. Cuando te dicen a ti tienes que trabajar 3 horas. 3 horas más. ¿Me lo vas a pagar? ¿Me lo descuentas de otro día? Mi hija se ríe. Cuando padecía no amenazaba. Ay, amigo. ¿Cuántos han habido que te han levantado la mano, se han puesto farruquitos contigo y te han dicho, uy, a ver qué haces, los guardias urbanos o la policía, ¿sí? Te han dicho, usted ha hecho una incorrección. Yo conozco muchos, yo que voy a hacer una incorrección, yo mira, o es que habían colas, o es que no sé qué, o es que no lo he visto, que has hecho una incorrección y lo sabes. No te levantes en tus humos y dile a la gente, señora gente, usted tiene toda la razón. Múlteme. Y te digo una cosa, como dice aquí, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si te humillas, dice el Señor, que Dios da gracia al que se humilla y resiste al soberbio. Yo conozco un guardia urbano, un amigo mío, que es cristiano, y el hombre pilla a alguien haciendo una incorrección y espera la reacción del conductor. Si el conductor dice, y empieza a excusarse, es que no lo vi, es que hay colas, es que no sé qué, sí, pues toma multa. Pero si dice, tiene usted razón, señor agente, tiene que multarme. Entonces, él recuerda, al que se humilla, Dios lo exalta. Así que, ya me pasó una vez esto fue un caso, Dios mío. Tenía que salir con mis hijas del coche, del parking. Perdona que te cuente esto, pero es que fue un caso que me pasó a mí. Y recuerdo que teníamos que salir del parking y había un coche allí cruzado y no me dejaba salir. Y yo llego, me bajo del coche para preguntar, había una persona, pero en el otro asiento. Y le preguntaba, ¿podría sacar el coche, por favor, que tengo que salir? Y la persona era una persona mayor que me dijo, lo siento mucho, hijo, pero este es un coche automático y es de mi hijo y no lo sé llevar. El coche era un señor coche. No me digas qué marca, pero era reluciente. Yo de estas de marcas no sé, era un cochazo. Y el hombre me dijo, si lo quieres mover tú. Yo me quedé así pensando y digo, bueno, vale, voy a intentarlo. Yo nunca había llevado un coche de estos automáticos, hoy están de moda. Y cojo el coche y no sé ni poner la marcha atrás. Digo, bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Cuando consigo poner la marcha atrás, no controlo el acelerador y hace el coche, ¡bum!, se va para atrás y le pego una torta al parachoques de atrás. ¡Prum! Dios de mi vida, ¿para qué cogí el coche? ¿Quién me llamaría a mí para coger aquel coche, para tener prisa y salir? El hombre que estaba al otro lado se gira, me mira y dice, creo que le has dado. Digo, no lo creas, es cierto.
Me bajo del coche, le había pegado una trastada. Madre mía del amor hermoso. Y en eso llega el dueño del coche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, es que yo con unos nervios, pero le dije la verdad. Digo, mira, es que pensaba en salir con mis hijas. Claro, encontré el coche aquí y el señor que, sí, es mi padre. Digo, el señor me dijo que si quería yo pudiera, pero no estoy acostumbrado y le he dado ahí. Él miró, bueno, no pasa nada, pero escucha, pero es que le he dado, que mira lo que le he hecho. Que sí, pero que la culpa es mía, me dice. Dice, no te preocupes, lo paga el seguro. Espera, además la culpa es mía que he dejado el coche donde... Y yo me quedo de piedra y pienso, Señor, ¿qué está pasando? El hombre coge el coche y se va. Y yo te hablo acerca de la gracia, acerca de humillarse, que Dios nos exalte. Y esto es real, en el día tras día. No dejes exaltar tu corazón, no te ensoberbezcas, deja que el Señor haga que nuestro corazón sean sensibles. 24, 3, 17, sigamos. No, espera, que estamos en el 24, ¿no? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su propio cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí sí que está hablando de la salvación, ¿sí? De la salvación conseguida en la cruz. Vamos al 3.17. Dice así, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Caramba, Dios, ¿por qué insistes tanto en que tenemos que padecer? Insiste y vuelve otra vez diciendo, porque mejor es que padecéis haciendo el mal si la voluntad de Dios quiere. O sea, yo voy a hacer el bien y voy a padecer. Vale. Dios quiere quebrantar nuestra voluntad. Y la quiere quebrantar demostrándote que haciendo incluso el bien vas a padecer. La cruz tiene dos sentidos. ¿Qué me vas a decir? No, tiene uno. No, la cruz tiene dos sentidos. Te voy a explicar. Si haces mal a la gente, si haces mal y pecas contra Dios, merecemos la cruz. Un sentido. Merecedores del castigo. Eso es la cruz. ¿Sí? Nos lo está diciendo. Si padecemos como malos, somos abofeteados porque somos malos y no nos quejamos porque somos malos, la cruz, mucha gente la recibiría diciendo, es lo que me toca, no quiero, pero pues sí. ¿Por qué? Porque hemos sido malos. Pero si hacemos el bien, el mundo hará que lleves esa cruz. El mundo hará que tú cargues con esa cruz, porque la voluntad de Dios es acabar con la vida pecaminosa y carnal. ¿Dónde? En la cruz que tú y yo debemos llevar. Como dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne lo vive Cristo en mí. Ya no tengo que vivir yo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? La voluntad de Jesús en mi vida. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Cargando una cruz, negándome a mí mismo y seguir hacia adelante quebrándome mi propia voluntad. 4.1.2 y con Pedro acabo. 4.1.2 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, es decir, de la misma voluntad, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso significa que cuanto más pongamos nuestra carne en la cruz, más habremos acabado con la influencia del pecado en nuestra vida. Ya el pecado ya no podrá tocarte, ya el pecado no tendrá su aguijón contra ti, ya no hará su efecto, porque tú y yo habremos muerto en la carne, porque habremos quebrantado nuestra propia voluntad.
para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias del hombre, dejaremos la concupiscencia, dejaremos de vivir como antiguamente vivíamos, sino conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Muramos pues a la carne. Quebremos pues la voluntad de nuestra carne. Dice Pedro, acaba hablando de la obra de Dios, hace con todo este quebranto, que está en el capítulo 5, versículos 6 y 10, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Está diciendo, sométete bajo su voluntad, haz lo que te pide. Y en el 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, atento aquí, fíjate, después que hayáis padecido un poco de tiempo, o sea, nos lo deja claro, vamos a pasar por la cruz, hermano, vamos a pasar por la cruz. Él mismo, y aquí es el resultado final de aquella cruz que vamos a vivir, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿En dónde? Aquí y allí. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hemos dicho que es el requisito indispensable. Por tanto, cada vez que estamos pasando por una prueba, cada vez que viene el vecino, cada vez que tu jefe viene a tocar las pestañas, recuerda que la prueba no es para que tú te levantes. Bueno, si te levantas, mira, te has levantado, ¿qué quieres hacerle? Ahí le estamos dando vidilla al cuerpo, ¿sabes? A la carne le estamos dando vidilla, pero sin embargo, cuando nosotros lo permitimos, estamos haciendo que Dios nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y por último nos establezca. No voy a entrar en todos estos términos porque todo es una teología. Pero quiero decirte que ese es el propósito que Dios tiene para nosotros aquí, en esta tierra, y es que llevemos el reino de Dios. ¿Cómo se va a hacer el reino de Dios? En nuestro corazón. Es necesaria esa paciencia. Dios quebrantará nuestra voluntad para poder hacer la suya. Estoy terminando, no te preocupes. ¿Qué hora es? No lo veo. Las 8 casi, ¿no? Sí. Dice, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Que crezca en mí. Mientras hagamos nuestra voluntad, no se hará la de Dios. Mientras seamos testarudos, iba a decir una palabra que no creo que ni exista en el diccionario español, pero si somos testarudos, si somos tercos, si nos mantenemos en nuestras 13 y nos mantenemos en que tenemos que seguir haciendo lo que nosotros creemos que tenemos que seguir haciendo, Dios no va a hacer su voluntad a través de nosotros. Y por último, para terminar, mira lo que dice en Jeremías 31-33. Ya os he dicho que hoy íbamos a darle vueltas. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Daré mi ley en su mente, el conocimiento de su palabra estará en nuestra mente y la escribiré en nuestro corazón, la escribirá. Cuando el reino de Dios, que dice Jesús, venga tu reino, está diciéndonos, venga aquí tu reino, Señor Jesús. Venga aquí ese reino. Toma tú el control del reino de Dios, porque dice en Romanos que el reino de Dios no consiste ni en comidas ni en bebidas, sino que consiste en justicia, en paz y en el gozo del Espíritu Santo. Así que es lo que produce la salvación, y la obra del Espíritu Santo
trae la semilla del reino de Dios en nuestro corazón, y cuando en nuestro corazón está el reino de Dios, entonces es cuando podemos decir: hágase tu voluntad. ¿Dónde? No en el vecino, no en el jefe, no te equivoques. Hágase tu voluntad en tu reino, que es en el corazón que se ha rendido al Señor. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es poner su voluntad en nuestro corazón. Amén.